Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que gentilmente se toman un tiempito para escuchar mis videos. A todos ustedes los saludo con mucha alegría y mucho amor, y también especialmente para mis amigos testigos de Jehová. Como siempre les habla Mario Olshese Sanguinetti desde la ciudad de Lima, Perú. En este video quiero repetir lo que antes he dicho, que he manifestado con relación al, a la falsa enseñanza de la Watchtower con relación al reino de Dios. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión, y es que no se trata solamente de predicar el Evangelio del reino de Dios, sino que se trata de predicarlo bien, correctamente y ajustado, pues, con lo que dice la misma Biblia, ajustado a la Biblia, ajustado a los textos bíblicos que hablan justamente del reino de Dios, tanto del llamado Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y es que la Watchtower por más de 140 años ha venido anunciando el reino de Dios, y se jactan de ser los únicos que lo hacen, que cumplen con la comisión de Jesús de anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Pero lo que pocos se han puesto a pensar es que no solamente se trata de predicar el reino de Dios, sino lo que se trata es de predicarlo bien. Y encontramos ahora diferentes puntos de vista en cuanto al reino de Dios, porque incluso hay iglesias que sostienen que no hay que hacerle mucho caso al llamado Antiguo Testamento, porque eso es lo que es, un testamento antiguo que ha sido reemplazado por el Nuevo Testamento. De modo que debemos enfocarnos, dicen, en el Nuevo Testamento para entender las doctrinas verdaderas. Pero esto es una cosa poco peligrosa, puesto que no vamos a poder entender el reino de Dios si obviamos justamente el llamado Antiguo Testamento. Por obviar el Antiguo Testamento, las iglesias como la católica y la Iglesia de Cristo Cambelita y otras más sostienen que el reino de Dios es la iglesia. Y esto es un error garrafal, sin duda alguna. Sostener que la iglesia es el reino es el más grave error que puede uno enseñar por solo enfocarse en el llamado Nuevo Testamento y pasar por alto el Antiguo Testamento. O sea, no podremos entender el plan de Dios para la humanidad si obviamos el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. No podemos entender las escrituras griegas si no entendemos primero las escrituras hebreas. Y por eso para mí es una cosa un poco peligrosa llamar al Antiguo Testamento, puesto que todo va de la mano, todo va unido, y Jesús siempre se apoyó justamente en las escrituras hebreas para apoyar, refrendar, sostener, ¿no?, sus propias enseñanzas. Y empezando con este principio, estimados amigos, tenemos que ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios. Es indudable que en el Antiguo Testamento encontramos mucha información sobre el reino de Dios. Y de hecho fue la esperanza más grande que tenían los hebreos de que fuera Dios que reinara sobre su pueblo. Y era la esperanza también de ellos que, que Jerusalén y, y la nación israelita cumpliera con el programa de Dios de una manera fiel y de una manera preponderante, puesto que Dios eligió esta pequeña nación para que fuera el paradigma de lo que es la fe, y que fuera también la luz para las naciones, una pequeña nación. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión, que Dios escogió esta nación
y a esta nación le dio promesas muy claras, muy maravillosas, hermosas, que se van a cristalizar en el futuro todavía. Por lo tanto, una de esas promesas era la restauración del reino del rey David, que quedó suspendido ese reino por la impiedad del rey Sedequías allá por los años 586-587 a.C., cuando él cayó pues en lo más bajo, en la idolatría, y su pueblo lo desvió al pueblo hacia el camino del mal, y fue destituido por la invasión del rey babilónico y llevado preso, cautivo, y a sus hijos asesinados, y ahí terminó la dinastía judía, o en todo caso la dinastía del rey David. Y pues uno diría, bueno, ahí se terminó todo. No, es que también en Ezequiel el profeta habla de que esta situación de suspensión del reino no sería para siempre, una suspensión temporal, hasta que viniera aquel que tuviera el derecho de sentarse sobre ese trono, el trono de David, y reanudar el reino davídico en la tierra de Israel, para ser justamente un reino que daría eh, bendiciones, o produciría bendiciones para la humanidad toda, cuando el reino estuviese reinado por aquel cuyo tiene el derecho de tomarlo, que es el Señor Jesucristo, cuando vuelva por segunda vez. Entonces, la Watchtower, por supuesto, no cree en estas cosas, no cree que ya ha sido Israel sustituido por un Israel espiritual que viene a ser la clase ungida de los testigos de Jehová. Esta es una suerte de teología de reemplazo, tal como también creen algunas iglesias, bastantes iglesias, que dicen de que la iglesia la iglesia sustituyó al pueblo de Israel, y que ahora la iglesia católica, por ejemplo, es el reino de Dios, o como dicen los cristadelfianos, que la iglesia de Cristo es la iglesia de Dios y ya no es el pueblo judío. Y se ha hecho pues de la iglesia la heredera de la iglesia del reino, ¿no? O se ha convertido en el reino verdadero. Sin embargo, se olvidan de que eh, Jesús le dijo pues a los suyos, a los seguidores suyos que formarían su iglesia, que ellos heredarían el reino. O sea, no podría ser la iglesia el reino, sino la heredera del reino, en todo caso. O sea, entraría en el reino. Se le prometió, así como tú me has dado, Señor, el reino, yo les he dado a ellos el reino, para que ellos puedan también entrar en tu reino, en tu gobierno, en tu soberanía, cuando seas tú rey sobre toda la tierra, siendo yo el Cristo, el primero, el que rija entre las naciones, y junto conmigo los que me sigan por fe. Ahora bien, el pasaje más claro, o los versículos más claros que desmoronan la enseñanza de la Watchtower, y por supuesto que los pone a ellos mismos, a los testigos de Jehová, en grandes aprietos, es el texto de Hechos 1, 3, 6 y 7. Si uno se toma la molestia de leer estos versículos, uno tiene que concluir de manera definitiva de que el reino prometido por Cristo, predicado por Cristo, no se asemeja casi nada a lo que la Watchtower entiende por el reino de Dios. No se requiere ser un genio para saber que Hechos 1, 3, 6 y 7 nos sirven para entender de que el reino no es lo que la Watchtower dice que es totalmente otra cosa. Y todos esos esfuerzos de la Watchtower por ir predicando un reino fraudulento, ¿no? Un reino con mucho esmero, con tantos publicaciones y folletos y libros, y con tanto ejército de testigos que salen a predicar ese reino, han estado enseñando un reino falso, y lo siguen haciendo. Si solamente se basaran en Hechos 1, 3, 6 y 7, se darían cuenta de que algo no funciona acá. Por ejemplo, en Hechos 1, 3 dice que Jesús, dice, lean ustedes, se pasó 40 días con sus discípulos y les habló sobre el reino de Dios. Él ya estaba próximo a
partir al cielo, y él se encargó, después de su resurrección, por si acaso, después de resucitar, se pasó con sus discípulos 40 días hablándoles sobre el reino de Dios. ¿Se imaginan ustedes 40 días hablándoles sobre el reino de Dios? Por supuesto que sus discípulos habían estado ya hablando sobre el reino de Dios durante el ministerio de Cristo. Lo acompañaban a Jesús a predicar el reino de Dios. Ellos predicaron el reino de Dios. Pero aún así, Jesús, después de resucitar, se dedicó a estar con ellos 40 días en una suerte de seminario intensivo para hablarles de los detalles de este reino de Dios. Lo que les dijo, seguramente, se estaba basando en lo que decían las escrituras hebreas. Y por supuesto, les dio mayor luz para que entendieran más estas escrituras hebreas. Él no se desvió de estas promesas, porque dice las escrituras, dice el apóstol Pablo a los romanos, que Jesús vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Eso se lo dijo el apóstol Pablo a los romanos, a los creyentes de Roma, que vino a confirmar, no vino a anular o a variar algo, no, vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Y no olvidemos que una de esas promesas fue la restauración del reino de Dios y la posesión de la tierra prometida, que sabemos que es Israel. Ahora, nosotros, estimados amigos, tenemos que entender que estos 40 días sirvieron para Jesús para dejarles bien en claro a sus discípulos lo que sería su reino de Dios, para que enseñaran bien, no para que enseñaran otra cosa nueva, sino para que enseñaran justamente lo que las escrituras hebreas enseñaban. Y les dio una mayor instrucción para asegurarse que ese mismo evangelio que él vino a anunciar, que fue el mensaje que Dios le mandó a hablar, ¿no? Está esto en Hechos 4:43, que fue enviado para anunciar el reino de Dios. Él se preocupó antes de irse de que sus discípulos predicaran un reino de Dios verdadero y no falso como están predicando los testigos de Jehová. En el versículo 6 de Hechos 1, los discípulos preguntan, Señor, ¿estás restaurando el reino de Dios en este tiempo? Como dice la versión del Nuevo Mundo, o como dicen otras versiones, Señor, ¿restaurarás el reino de Dios a Israel en este tiempo? A Israel. ¿Restaurarás el reino de Dios a Israel en este tiempo? Y en el versículo 7, por supuesto Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad, mas recibiréis poder, ¿no? Para predicar y dar a conocer el reino de Dios, ¿no? A todas las naciones. Esa fue la idea de Jesús, de que no les tocaba a ellos saber el tiempo. Ni a ellos, cuando se refiere a ellos, se refiere a los seguidores, a los creyentes, saber el tiempo. No podían saberlo. Entonces, la pregunta es interesante. Estuvo enseñándoles durante 40 días, así con bastante esfuerzo, Jesús enseñándoles por muchas horas, y al final los discípulos dicen que le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, Jesús estuvo hablándoles sobre restaurar el reino de Israel. Les estuvo hablando, ese es definitivo. La pregunta de los discípulos revela, ¿no es cierto?, justamente eso, de que Jesús estuvo hablándoles sobre restaurarles el reino a los judíos, a los israelitas, a Israel, ¿no es cierto? Y eso es lo que siempre estuvo hablando, de restaurar. Y entonces, lógico, preguntaron ellos antes que Jesús se fuera, Señor, ¿vas a restaurar o estás restaurando ya el reino en este tiempo? Jesús no se sorprende y no les dice, oigan ustedes, ¿qué pasa? ¿No se dan cuenta que ustedes que Dios ya rechazó a Israel natural, a mi pueblo, y ahora la sustituyó por la iglesia que yo he fundado? Nunca dijo eso. Él no dijo que iba a restaurar el reino a una Israel espiritual, como cree la Watchtower, que son los ungidos de la Watchtower, puesto que no se podría restaurar un reino a un nuevo pueblo que nunca lo tuvo, que sería el Israel espiritual.
que nunca tuvo un reino. Sí lo tuvo el Israel natural, sí tuvo pues el reino, disfrutó de ese reino natural, el reino en la tierra a través de los reyes descendientes de David, pero se suspendió el tiempo, con el tiempo se suspendió esto y por la explicación que ya le dije, y entonces vendrá aquel que tiene el derecho y se va a sentar en ese trono que es Jesús. Entonces Jesús no le dice, ustedes están equivocados, me he pasado con ustedes 40 días y me siguen insistiendo, Señor, vas a restaurar el reino de Israel, cuando ya les he dicho que Israel ya no es nación escogida, que Dios los ha desechado, mi pueblo, al pueblo ya lo desechó, y ahora tiene un pueblo nuevo, es un Israel espiritual. No, Jesús no le contestó eso en ningún momento. Simplemente le dijo, no, no les toca a ustedes saber el tiempo, punto. No les toca. O sea, la pregunta está bien hecha. Está bien que sí, sí va a haber una restauración a la Israel natural, que en sí tuvo un reino y lo perdió. Entonces él le dice, bueno, sí, la pregunta está bien, pero el tiempo no lo sabe nadie, sino solamente Dios. Tampoco lo sabía el mismo Jesús. En cuanto a aquel día y hora nadie lo sabe. Ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Ni el mismo Hijo sabía eso. Estimados amigos, si realmente en la profecía de Daniel 4, ¿no? Los 7 tiempos, ¿no? Eh, está ya pues ahí revelado en la fecha para el restablecimiento de ese reino, ese nuevo reino, pues Jesús les pudo haber dicho, bueno, ¿quieren saber ustedes cuándo se va a restaurar el reino? Vayan a Daniel capítulo 4, pues no, saquen su cálculo, ahí está todo. No lo hizo, puesto que Daniel 4 no habla nada sobre una fecha para el restablecimiento del reino. Jesús ni lo sabía. Jesús no sabía que Daniel 4 podía descubrirse la fecha para el establecimiento del reino. No lo dijo. Dijo al contrario, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. Ustedes, discípulos míos, no les, a ustedes no, a los seres humanos. Yo tampoco lo sé, decía él. Él tampoco, solamente mi padre. Dicho esto, queda claro pues que la enseñanza de la Watchtower del año 1914 es un fraude. Es decir, que el reino pues, se estableció en los cielos a partir del año 1914, basado en el libro de Daniel capítulo 4, de los 7 tiempos, ¿no es cierto? Bueno, es un cuento, pues una fábula hecha por la Watchtower, muy bien concebida para poder lograr sus propósitos, que es justamente conseguir enriquecerse y llamar a mucha más gente a su grupo para que sean más grandes y más fuertes en cuanto a su influencia y en cuanto a su poder económico. Porque cuanto más la gente piensa que estamos en los últimos días y que ya se estableció el reino y que ya falta poco para que venga el juicio, entonces, estimados amigos, más ovejas vienen al rebaño, o más cabras vienen al rebaño, en todo caso, para hacerse ovejas, no por el miedo, por el susto, ¿no? Y así ha estado haciendo la Watchtower con sus benditas fechas para el Armagedón. Pero vean ustedes, estimados amigos, que este texto de Hechos 1, 3, 6, 7, si uno lo analiza con la mente abierta, se va a dar cuenta que Jesús primero no rechazó la pregunta, no les dijo que estaban equivocados por preguntar cuándo se va a restaurar el reino o si se está restaurando el reino de Dios ya, ¿no? A Israel. Y se está hablando, y este Israel no es el Israel espiritual, es el Israel natural, puesto que ellos fueron los que perdieron el reino y estaban buscando que se restaure. En cambio, el llamado Israel espiritual nunca tuvo un reino y mal haríamos en pensar de que se le va a restaurar a ellos un reino, cuando esto supuestamente es un nuevo pueblo, el Israel espiritual, que nunca gozó nada de un reino, ¿no? Entonces tiene que ser la Israel natural. Y entonces son ellos los que se van a beneficiar pues con esta nueva restauración del reino de Dios, serán ellos los primeros, y de paso los que entran también en unión con Cristo para ser parte de su cuerpo, ¿no? Y así, por la fe, todos los creyentes, sin excepción alguna, verdaderos creyentes, no importa de qué nación vengan, pueden ser uno en Cristo Jesús y disfrutar de su reino lado a lado con Él para el beneficio de todas las naciones.
Pero lo que es concreto y lo que es claro es que la Watchtower ha tratado de interpretar Hechos 1, 3, 6 y 7 de maneras tan variadas y tan absurdas que ni creo que ni ellos creen lo que están diciendo o explicando, porque es tan absurdo lo que explica con relación a estos versículos que les estoy mencionando, especialmente el versículo 6 de Hechos 1. Vean ustedes, a vayan ustedes al CD-ROM de la Watchtower, busquen ustedes Restauración Reino de Dios, Hechos 1, y van a ver ustedes la explicación que hace la Watchtower del versículo 6, que muchas veces son explicaciones que se contradicen entre sí. No hay una uniformidad en cuanto a la explicación. Y dicen cosas, barbaridades, como que los discípulos todavía estaban pensando en un reino en la tierra. Un reino con la nación de Israel. Estaban todavía equivocados, pensaban, creían, estaban errados. Imagínense ustedes, Jesús se la pasó 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios y todavía los discípulos todos que le vienen a preguntar lo mismo, habían entendido mal porque eran una sarta de retrasados mentales, ¿no? Algo así dice la Watchtower, porque todavía estaban pensando en un reino en la tierra, un reino restaurado al Israel natural. Eso es lo que dicen, para poder justificar y decir, no, ellos estaban errados. No es la primera vez que estuvieron errados, en otras oportunidades también. Pero Jesús se pasó 40 días con ellos y está por irse al cielo. Imagínense cómo se habrá sentido Jesús que le haga una pregunta supuestamente errada, ¿no? Estando a vísperas de irse al cielo. Entonces Jesús hubiera ido al cielo todo preocupado, pensando qué cosa van a enseñar mis discípulos cuando esté ausente acá de la tierra. Si me vienen con preguntas tontas después de 40 días de explicación, no me han entendido nada. Jesús es un mal maestro entonces. ¿O es que los discípulos eran un poco retrasados mentales? No, señor, ellos no eran ni unos brutos. Los judíos son inteligentísimos, todos son gente muy hábil. Entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba enseñando. Los que son brutos son los de la Watchtower, esos que están sentados ahí. Pero son brutos maléficos, porque aprovechan el momento para inventar una doctrina para su conveniencia, para ponerse ellos como los elegidos, como para ponerse ellos como una nueva Israel, a quien Jesús les da todo, y no al pueblo judío renegado, ¿no? El judío incrédulo. Cuando, por otro lado, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, 1 y 2, de que Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. ¿Cómo explica eso la Watchtower? Sepa Dios. Pero la cosa es que lo que dice la Biblia y lo que dice la Watchtower, hay un abismo de diferencia. El reino de Dios que ellos predican no sirve para nada. Se la han pasado predicando este reino durante más de 140 años de manera trucada, engañosa. Y claro, no son los únicos que han predicado sobre el reino de Dios. Hay quienes enseñan, como la Iglesia Católica, que el reino es la Iglesia, o los cristales, o los de la Iglesia de Cristo Cambelita también creen lo mismo, que la Iglesia es el reino, y otros grupos más que creen en la teología del reemplazo. Pero acá, estimados amigos, hay que ser honestos. Hechos 1, 3, 6 y 7 derrumban de un plumazo, no así, a rajatabla, sin duda alguna, sin objeción. Para usted, amigo testigo de Jehová, que tiene 2 dedos de frente, debería darse cuenta que esos versículos que le estoy mencionando son más que suficientes para darle a entender a usted de que la Watchtower, si es testigo de Jehová usted, ¿no? La Watchtower lo estaba engañando y que sigue engañando a la gente diciendo, nosotros somos los únicos que anunciamos el verdadero evangelio del reino de Dios, cuando la verdad de las cosas es un evangelio satánico, diabólico, totalmente retorcido, ¿no? Que no se ajusta a las escrituras. Ellos, los testigos, no creen
en la elección de Israel. Sin embargo, el fundador de este movimiento, el masón Charles A. Russell, por lo menos en algo acertó, de que el pueblo de Dios, es el pueblo elegido, es el pueblo de Israel. Y así predicó, así lo predicó y así murió creyendo que Israel era el pueblo de Dios y nunca pensó y enseñó que fue sustituido por los llamados o futuros llamados ungidos de la Watchtower. Él nunca creyó eso. Eso nunca fue creído por él. Entiendan eso. Y él pensó siempre que Israel, judío, Israel era un pueblo de la elección de Dios y el reino de Dios sería pues iniciado por este pueblo, ¿no? Sería restaurado eh, a los judíos y así predicó él siempre, que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, no el espiritual, sino el natural. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta un próximo video. Chao, cuídense.